Corazones, Señor. Permítenos, Señor, estar siempre cerca de ti. Permítenos, Señor, en esta hora gozarnos de tu presencia, Señor. Permítenos estar con un corazón dispuesto a escucharte, Señor, a recibir tu palabra y sobre todo, Señor, con un corazón convencido de cuánto tú nos amas, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Bueno, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias infinitas, Señor, porque sabemos que tú en todo momento estás presente, Señor. Sabemos también que tú has preparado esta hora, Señor, para nosotros, porque nos amas, porque siempre quieres, Señor, que estemos bien. En el nombre de Jesucristo te pedimos que la palabra que hoy vamos a recibir, Señor, se anide en nuestros corazones y se quede guardada, Señor. Tierra para que dé fruto al 100 y al 1000 por 1 en tu tiempo y conforme a tu propósito, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues buenas noches. Me da gusto verlos por aquí. Buenas noches también a los que nos ven por las redes. También a ti, hija. ¿Cómo estás? Pues me da mucho gusto que estén aquí, pero más gusto me da que hoy tenemos, como siempre, una palabra buena, una palabra poderosa de parte de Dios. El día de hoy, más que una prédica, yo pienso que es una enseñanza lo que vamos a recibir. El tema de hoy se llama ocasión y pecado. ¿Y a qué se refiere? Bueno, pues el Señor decía que si tu ojo es ocasión de pecar, pues te lo arranques, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estaba diciéndonos el Señor es que cuando tú estás en una situación que te va a llevar a pecar, tenemos que abrir los ojos, preparar nuestros oídos para escuchar con mucha atención y darnos cuenta de cuáles son las maquinaciones del enemigo, porque también el Señor nos dice que el enemigo todo el tiempo está maquinando, todo el tiempo está viendo cómo nos va a incitar, cómo nos va a acorralar, cómo nos va a provocar para que nosotros pequemos, para que nos equivoquemos y para que nos sintamos mal, porque finalmente el pecado nos hace sentir mal. El pecado no es algo que nos hace sentir bien en ningún momento. Y vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 11. Yo sé que la historia ya la conoces. De hecho, te quiero decir que cuando yo leí esta historia, yo me sentí confrontado. Cuando yo empezaba a caminar en los caminos del Señor, un día leí esta historia y cuando la leí me sentí evidenciado, me sentí confrontado, me sentí desnudado, porque realmente esta historia se parecía mucho. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, y nos habla de la historia de David y Betsabé. Ya la conocen, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Bueno, pues vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1 y dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se... Aquí nos habla de un tiempo donde dice que los reyes iban a la guerra. Es decir, era un tiempo en que David, siendo rey, debía haber estado ocupado en las cosas de la guerra. Pero dice también
que pues como ya habían sitiado Rabá y habían hasta cierto punto dominado a los amonitas, los tenían ahí acorralados, yo pienso que él dijo, pues esto ya está, es pan comido, me voy a ir un ratito a descansar a mi palacio, porque a final de cuentas, pues yo soy el rey. Entonces, ahí les encargo, como decimos aquí en México, ahí les encargo el changarro, ¿sí? Pongan atención, estén al pendiente, y si ven que asoman la cabeza, les tiran luego. Y ahí me avisan a ver qué pasa. De tal manera que David desatendió sus obligaciones principales, porque era su obligación estar al frente. En aquellos tiempos se usaba de sus ejércitos. Entonces, él no hizo lo que tenía hecho. Enseguida en el versículo 2 dice, y sucedió un día, o sea que tenía ya varios días, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Cuando estamos desocupados, el enemigo es especialista en meternos pensamientos. Porque acuérdense que el enemigo lo que hace es incitarnos, seducirnos, y cuando consigue que un pensamiento suyo entre en nosotros, prácticamente ya la hizo. Ya logró que pusiéramos atención en él. Y eso sucedió con David. Dice entonces que tenía varios días ahí en su palacio y un día salió a su terraza, me imagino un jardín muy bonito, y desde el jardín alcanzó a ver a una mujer, dice la palabra, muy hermosa, porque el enemigo no te va a poner tentaciones que no te llamen la atención, ¿verdad? Te va a poner lo que a ti te gusta. Y él la vio y se maravilló y dijo, ¡wow! ¡Qué mujer! Y preguntó, oigan, ¿quién es esa mujer? Pues ya le dijeron, es Betsabé, mujer de Urías Eteo. Es decir, mi rey, porque era el rey, ¿verdad? No porque lo quisieran mucho, sino porque era el rey. Señor rey, su majestad, o como le hubiesen dicho, esa mujer es hija de Eliam, pero además es esposa de Urías, David sabía perfectamente quién era Urías, porque era uno de sus generales. Entonces, desde ahí, él debió haber pensado, si hubiese pensado bien, pues, no, entonces, ¿sabes qué? Retiro lo dicho, no vi nada, y déjame vuelvo a meter en mi palacio, ¿verdad? Pero no lo hizo así. No lo hizo así. ¿Por qué? Porque el enemigo ya había logrado sembrar en él la semilla del pecado. La distracción, la confusión, el deseo por esa mujer. Y entonces dice en el versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió una mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Es decir, David no se conformó con verla, sino que dijo, pues esa mujer tan hermosa, no me importa que sea esposa de Urías, la quiero para mí. Y seguramente pensó, pues yo soy el rey, yo puedo hacer lo que yo quiera. Dijimos desde un principio que él se encontraba no haciendo lo que debía hacer. Y cuando nosotros estamos no haciendo lo que deberíamos estar haciendo, somos campo fértil para que el enemigo nos busque, nos encuentre, nos seduzca y nos meta un pensamiento de deseo. ¿De qué? No sé. En este caso, la debilidad de David, pues nunca habla de que tomara o tuviera alguna otra debilidad. Su debilidad eran las mujeres.
Entonces, ¿qué le puso el enemigo? Una mujer muy hermosa, deseable, con todos los atributos para cometer un gran pecado, ¿verdad? Porque no le iba a poner una que no le gustara, le tenía que poner una que le llenara el ojo. Y eso fue lo que hizo. Y cuando tú y yo estamos en esa situación de que estamos desocupados, no que no tengamos que hacer, sino que no estamos haciendo lo que deberíamos hacer, entran a nuestra mente un montón de pensamientos. Por allí dice un dicho que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Pues la ociosidad también es madre de los pecados. Porque cuando yo estoy de ocioso, nada más estoy pensando, ¿qué más hago? ¿No les ha sucedido a ustedes? Que por alguna causa no fueron a trabajar o no tuvieron trabajo y están en su casa y ya no hayan qué hacer. Y nada más están inventando y prenden la televisión y ponen una película y no toman su Biblia. Quizás toman alguna revista o alguna otra cosa, pero están buscando en qué ocuparse porque están desocupados. Y no les sucede que cuando eso pasa, si está haciendo calor, se te antoja una cerveza. O si estás aburrido, se te antoja ver una película y resulta que la película que te sale ahí es una película de temas fuertes, por decirlo de esa manera. O te salen en tu teléfono imágenes que quizás ni siquiera estás buscando, pero sale algo ahí que te llama la atención. ¿No te ha sucedido eso? ¿Verdad que sí? ¿Y sabes por qué sucede? Porque el enemigo sabe que está buscando en qué ocupar tu tiempo desocupado. Y te va a seducir con algo que te llame la atención. A los que les gustan las apuestas, les pone páginas de apuestas. Si te gustan los jueguitos, te pone juegos. Lo que a ti te guste es lo que te pone. Porque también dice la palabra que nosotros no somos seducidos sino por nuestra propia concupiscencia, es decir, por nuestra propia debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? Créeme lo que el enemigo la conoce perfectamente, cualquiera que sea. De donde el Señor te haya sacado, porque a la mayoría de nosotros nos sacó de una situación ya digamos, terrible de pecado, nos sacó de allí. El enemigo te dice, hey, acá está lo que te gusta a ti. Acá está lo que a ti te llama la atención. ¿Qué haces en tu casa aburrido? Y si por tu mente pasa el pensamiento de leer la Biblia, Él te va a decir, no la leas. Al cabo del domingo que vayas a la iglesia, ahí te la van a leer. Mejor ponte a hacer otra cosa, distráete. No sé si te ha pasado, pero incluso te pone el pensamiento, trabajas mucho, te lo mereces. ¿O no? A David seguramente le dijo, tú eres el rey. Tú no te puedes privar de nada. Por algo eres el rey. Por algo Dios te puso como rey. ¿Verdad? Porque el enemigo sabe perfectamente todo eso. Y entonces, cuando él desea a Betsabé, manda por ella, tiene relaciones con ella, pero resulta que termina embarazada ella. Y cuando yo empiezo a leer todo esto, digo, bueno, pues ¿cuántos días pasaron? Porque no creo que de la noche a la mañana haya salido, ay, estoy embarazada, ¿verdad? Tuvieron que pasar varios días. ¿Qué significa? Yo me imagino, eso no lo dice la palabra, pero yo me imagino que él siguió viéndola varias veces o varios días. ¿Hasta cuándo? Hasta que ella le mandó decir, estoy embarazada. Y cuando eso sucedió, ha de haber dicho, ya la regué. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Si Urías está en la guerra, tiene quizás semanas o meses en la guerra, pues ahora ¿cómo va a salir con que su esposa esté embarazada?
Y cuando se dé cuenta quién la embarazó, voy a tener un gran problema, porque no estaba hablando de una persona común y corriente, sino de un general, alguien que estaba acostumbrado a pelear y a ganar. Yo me imagino que él pensó, me va a matar. Se vio metido en un gran problema, así como tú y yo muchas veces nos vimos metidos en grandes problemas por haber cedido a una tentación. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros estamos metidos en un problema, la solución que nosotros pensamos nos lleva a complicarlo más y más y más. Y cada vez la situación se vuelve más difícil. Lo mismo le pasó a él. Él mandó traer a Urías y dijo, tráiganselo. Lo voy a traer, que vaya a su casa, esté con su esposa y ya. Pues mira, la embarazó rápido. Pero no, resulta que Urías llega y Urías, un general recto, un general bien dedicado y bien centrado en sus obligaciones, no fue a su casa a dormir. Y cuando David se dio cuenta, ¿qué pasó? Pues si te traje, aprovecha, mira, ahí está tu mujer tan bonita, ve con ella. No, mi rey, yo tengo que cuidarlo porque yo estoy en campaña, o sea, no puedo distraerme ni perder el tiempo en eso. Y no hallaba David cómo hacerlo. El caso es que pasaron varios días y Urías no fue a su casa. Gran problema para David. Gran problema para David porque la solución que pensó no funcionó y el problema continuaba. Y se le ocurrió algo muy sencillo, al final de cuentas era el rey. Mandó llamar a su gente y le dijo, te lo llevas y lo pones al frente. ¿Para qué? Pues él pensó, si lo ponen al frente, se lo van a echar rapidito. Se va a morir y se acabó el problema. Como decimos muchas veces, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿verdad? Y lo hizo. Y ese plan le resultó. Pero fíjense cómo un problema de infidelidad, un problema de fornicación se convierte en un problema de asesinato. O sea, cada vez el pecado es mayor. Yo no digo que sea un pecado sencillo ni simple, pero de estar en un nivel de pecado aquí, se fue hasta acá. Porque ya dispuso de la vida de un hombre, lo mandó a morir. ¿Cuántas veces nosotros, por resolver algo que hicimos mal, por callarnos, porque la gente no se dé cuenta, porque la gente no sepa lo que nos pasó, nos metemos en más y más y más problemas? A veces el problema pudo haberse solucionado con un simple, ¿sabes qué? Me equivoqué, lo siento, perdóname, discúlpame. Pedir perdón a Dios, Señor, me volví a equivocar, por favor ayúdame a salir de esto, ayúdame a no volver a hacerlo. Pero no, como si pudiéramos encubrirlo delante de Dios, buscamos cada vez complicarlo más y más y más y más. Y el haberle tomado quizás a un amigo o a mi hermano o a mi padre, el haberle tomado 1,000 pesos de un cajón, al rato se convierte en algo más grande y se complica. Porque nosotros nos dejamos seducir y nos complicamos en ese punto, en el de querer resolver haciendo las cosas más y más grandes. ¿Qué sucede entonces? Pues ya dice la palabra que Betsabé guardó el luto por su esposo, pero pues después se fue a vivir con David. Yo también me pongo a pensar, digo, pues Betsabé tampoco estaba tan ignorante de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Está bien que era el rey, está bien, pero una mujer que guarda su pudor, así sea el rey, no hubiera cedido, aunque le costara la vida. Pero pues yo pienso que también ella dijo, pues es el rey. ¿Qué puede pasar? Es el rey.
2 ocasiones, o una ocasión y una necesidad, se juntaron y produjeron un pecado grande. Y ya no es grandísimo, porque le costó la vida a una persona inocente que ni siquiera tenía idea de lo que había sucedido. ¿Te das cuenta? O sea, arrastró a personas inocentes con su pecado. A veces nosotros, te repito, hacemos lo mismo. Yo no digo que en la misma escala, pero a veces hacemos algo y nos llevamos entre los pies a alguien. Yo no sé si a ti te pasaba de pequeño, pero a mí sí. Hacías alguna vagancia y si tenías hermanos, no sé quiénes tengan hermanos, pero yo sí tenía 5, así que había muchos a quienes echarle la culpa. Cuando pasaba algo y mi mamá preguntaba, ¿quién lo hizo? Nadie sabe. Y si de casualidad le echaba la culpa a uno, fuiste tú. Y tú veías que le echaron la culpa a él, decías, ya la libré. Pero lo van a regañar a él. No le hace, pero a mí me van a pegar. A él nomás le va a regañar, pero a mí me van a dar unos cintarazos. Y pensamos que la libramos, pero nos llevamos entre los pies a alguien inocente, a alguien que no tenía nada que ver con lo que había sucedido. ¿Estás de acuerdo? Bueno. La cuestión es que después de esto, se va Betsabé a vivir con David. Pero, como siempre, hoy tenemos Espíritu Santo y hoy el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste que sucediera esto y que se hiciera más grande? Pero en aquel tiempo, pues David tenía un profeta a su servicio que era Natán. Y entonces en el capítulo 12 dice aquí que Jehová envió a Natán a David. Y le cuenta una historia que yo sé que ya la conoces también, pero vamos a ver. Dice, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Es decir, esa corderita era amada por su dueño o su pastor, ¿no? Dice, al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, fíjense bien, o sea, ¿qué le estaba diciendo? Había 2 hombres, uno rico y uno pobre. El rico tenía muchas cosas. Casi le estaba diciendo, ¿verdad? Había un rey que tenía muchas mujeres, porque para esto David ya tenía 7 esposas. Entonces, Betsabé fue la 8ª. Tenía muchas, pero le gustó la corderita del que nada más tenía una. Y que no solamente tenía una, la cuidaba, le daba de comer, estaba al pendiente, la amaba realmente. Cuando David supo esto, dice, entonces en el versículo 5, David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera, con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y la de tu señor en tu casa de y si esto fuera poco te había añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos?
Cuando David le dijo, esa persona merece lo peor, morir, que le corten la cabeza. Me imagino que cuando Natán le dijo, ese hombre eres tú. Ha dicho, a ver, espérate. Bueno, ahí ya la cosa cambia, ¿eh? O sea, si soy yo, entonces hay que tener misericordia. O sea, no aplica igual. Porque, como dicen muchas veces, aquí todos somos azules, para que no haya problemas. Nada más que los azul clarito de este lado y los azul oscuro de este otro. Pero si se trata de mí, entonces ya no aplica eso que acabo de decir, ¿eh? No, eso aplica para la historia que me contaste. Cuando lo confronta Natán, y te digo, cuando yo leí esta historia la primera vez, yo estaba buscando y dije, ¿no dice Oscar aquí? ¿No dice Oscar? Porque en verdad a mí me confrontó esta historia. Porque dices tú, es que es verdad, o sea, esa es la manera en que yo he venido actuando en mi vida. Cuando Natán le dice esto, le dice, el Señor va a tener consecuencias lo que hiciste. ¿Por qué? Porque va a producirse que así como tú mataste a espada, no va a haber paz en tu reinado. La espada te va a perseguir por todos lados. Y sabemos que esto fue verdad porque uno de los personajes que todo el mundo ha querido matar en todo el tiempo es a David. Desde antes de ser rey y después de ser rey también. Incluso por sus propios hijos y familia. Entonces se cumple en él. Cuando David recibió de Natán esta confrontación, entonces su corazón, que como dice la palabra, un corazón conforme al corazón de Dios, se conmovió y dijo, como que le cayó el 20 y dijo, ¿qué hice? ¿Qué hice? O sea, y ponte tú a pensar, como te digo, ¿cuántas veces en alguna situación lo hemos hecho tú y yo, que nos ha confrontado el Señor, el Espíritu Santo de Dios nos ha hecho ver en qué nos equivocamos y nosotros decimos, ¿qué hice? ¿Qué hice? Si tal vez, si esto hubiera sido hace 20 años que yo no conocía del Señor, pues lo puedo entender, pero que suceda hoy, que yo conozco de Dios, que yo sé quién es Dios y de dónde me sacó. O sea, dices tú, esto es algo inconcebible. No puedo creer que yo me haya atrevido a hacer esto. Y muchas veces lo hemos hecho. Yo te digo, espero que no haya sido en esta situación, pero yo sé que tú y yo muchas veces nos hemos equivocado. Pero fíjense bien lo que en el versículo 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Tú hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Fíjense bien, David entiende, David se da cuenta, David entra en conciencia de lo que hizo. Y le dice, Natán, no te preocupes, Jehová ha remitido tu pecado. No vas a morir, porque sabemos que la paga del pecado es la muerte. Pero las consecuencias van a continuar. Y le dice, ese hijo que concebiste morirá. Y entonces sabemos que el hijo de David nace y se enferma y se va a morir. Y entonces trae a todos sus médicos, a todos los que podían ayudarlo y nadie puede. Y dice la palabra que David sube a encontrarse con Dios y que empieza a orar, hace ayuno, se viste de cilicio y empieza a pedir a Dios que salve la vida de ese bebé.
La historia continúa y entonces sabemos todos que el bebé muere y que cuando muere no le quieren dar la noticia a David porque dijeron, si hizo todo esto con el niño vivo, ¿cómo se va a poner cuando le digamos que murió? Pero dice la palabra que cuando le dieron la noticia a David, él se quitó el cilicio, se bañó, se perfumó, se arregló y dijo, se acabó. Y le preguntaban, ¿cómo haces esto? Si cuando el niño vivía, hiciste ayuno, hiciste todo esto y ya que murió ya nada. Y él les contestó, porque mientras el niño vivía, había esperanza de que Dios pudiera perdonarme y salvarlo. Pero ya una vez el niño muerto, ya no hay nada que hacer. Fíjense bien, muchas veces nosotros hemos tomado decisiones y hemos hecho cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Quizás nos hemos metido en una relación que no debíamos habernos metido. Quizás hicimos un negocio que no debíamos haber hecho y que sabíamos perfectamente que no lo debíamos haber hecho, porque no era un negocio conforme a la voluntad de Dios. Quizás aceptamos una oferta que no debimos haber aceptado, pero lo hicimos. Como tentación, y después decimos nosotros, pues total, pues esto se va a ir acomodando. Y después queremos que Dios nos respalde en esas decisiones. Y estamos, hasta oramos, porque allí sí oramos. Señor, por favor, que no me deje, que entienda. Señor, haz que esto funcione. ¿Cómo va a ser que funcione si no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios? Si desde el principio estuvo mal decidido. Dios no va a respaldar jamás el pecado, no lo va a respaldar nunca. Pero a veces yo creo que haciéndole manita de puerco a Dios, pues a lo mejor se porta buena onda y dice, está bien, pues mi hijo, pues nomás no lo vuelva a hacer, No es no. Y Dios ya le había dicho por medio de Natán, el niño va a morir. ¿Por qué? Porque el niño representa el resultado del pecado que se había cometido. Fue la resultante de ese pecado. Entonces, Dios no lo puede avalar de ninguna manera, porque iría en contra de sus principios y en contra de lo que Él nos dice que debemos hacer, en contra de su palabra. Y Dios jamás va a actuar en contra de su palabra. Pero a veces nosotros nos engañamos y pensamos que podemos hacer que Dios cambie de opinión, porque, pues total, sí me equivoqué, Señor, pero no es tanto. Es más, yo creo que hasta nos atrevemos a decir, yo no hice lo que David, yo no he matado a nadie, Señor. Yo no le he quitado la mujer a nadie, ni lo he matado. Señor, por favor, échame la mano. Pero ¿sabes cuándo Dios nos va a respaldar en esto? Nunca. Y David lo entendió. David lo entendió porque vamos a irnos al Salmo 51. Salmo 51. Y el corazón de David se abatió, se doblegó y se humilló delante de Dios. Reconoció. ¿Ya lo tenemos, Salmo 51? Vamos a comenzar del versículo 1. Dice entonces, ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
Reconozco que me equivoqué y no se me olvida lo que hice, Señor. Yo volteo a ver al frente y mi pecado está ahí delante de mí, acusándome. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿David se está justificando en algún momento? Señor, es que sí le entré ese negocio porque necesitaba el dinero, Señor. Mira, Señor, sí estuvo mal la relación que inicié, pero es que sí está bien guapa, Señor. ¿O sabes qué? Es que yo siento que es la persona que necesito. Señor, yo sé que no debía haber tomado esa decisión, pero pues ya la tomé. Échame la mano. No, David en todo momento dijo, reconozco que he pecado contra ti, Señor. Y lo único que puedo pedirte es que me laves, que me limpies. Porque si tú me limpias, vas a quitar de mí toda la suciedad que yo mismo me eché encima. Tú eres el único que puede hacerlo, Señor. Tú eres el único. Reconozco que me equivoqué, que fui rebelde, porque yo sabía que estaba haciendo lo incorrecto, pero lo hice. Eso es rebeldía, mi hermano. No es lo mismo pecar por ignorancia que por rebeldía. Y tú y yo conocemos perfectamente la voluntad de Dios, pero aún así nos rebelamos delante de ella. Eso es rebeldía. Y dice enseguida, purifícame como hisopo, con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Qué le dijo Natán a David? Tu pecado ha sido remitido. ¿Qué significa remitir? Cuando decimos que tenemos remisión de pecados en Jesús, ¿qué significa? Que nuestros pecados fueron quitados de nuestra persona y fueron puestos sobre la persona de Jesús. Eso es remitir. Quito de aquí y lo pongo acá. Cuando Natán le dijo, tu pecado ha sido remitido, ¿qué le estaba diciendo? Dios ha quitado el pecado. Lo puso en otro lugar. En ese tiempo Jesús no había venido al mundo todavía, pero hoy sabemos que esos pecados fueron puestos también sobre la persona de Jesucristo. Los pecados de David, los pecados de todos los personajes de la Biblia que vivieron antes de los tiempos de Jesús, también esos pecados fueron puestos sobre la persona de Jesucristo, así como los tuyos y los míos. Y los siguientes versículos a mí me encantan. En el versículo 10, una vez que dice, esconde tu rostro de mis pecados, es decir, Señor, por favor, no los veas más, no los veas más. Tú lo ves todo, pero ya no veas mi pecado. Borra todas mis maldades. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando sabemos que nos hemos equivocado, cuando sabemos que hemos hecho lo indeseable para Dios, lo que Él aborrece, no nos queda más que decirle, Señor, reconozco que me equivoqué. Reconozco que hice mal. Reconozco que no debía haber tomado eso que tomé, Señor.
Porque si el Señor me sacó de una adicción y yo vuelvo a caer en esa adicción, yo ya sé que eso no es correcto, pero aún así lo hago, pensando quizás que puedo controlarlo. Pero cuando ya me fui de paso, me escondo de la vergüenza. Y David no se escondió con su vergüenza. David fue a buscar de Dios y a decirle: Señor, reconozco que me equivoqué. Crea en mí, Señor, un corazón limpio. Este que tengo yo no sirve para nada, Señor. Pero tú puedes crear, porque tú eres el creador. Tú puedes crear un corazón limpio, nuevo para mí, Señor. Un corazón que ya no desee hacer el mal. Un corazón que se resista a caer ante la tentación y el pecado. Un corazón perfecto conforme a tu corazón, Señor. Créalo. Quítame este que no sirve y crea uno nuevo para mí y dámelo, Señor. ¿Te imaginas? Sí lo puedes visualizar. Cuando tú le dices al Señor: quítame este porque no me sirve. Digamos, está limitado. Este corazón siente vergüenza. Este corazón hace lo que no debe. Este corazón responde como no debe. Quítame y dame nuevo. Porque tú lo puedes hacer, tú lo puedes dármelo. Renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Se acuerdan que hemos venido hablando de renovar los pensamientos? ¿Qué es renovar? Cambiarlo por algo nuevo, diferente. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Este espíritu mío está torcido. Renuévalo, Señor. Hazlo conforme a tu voluntad. Y suplicando, yo me imagino aquí que David derritió su corazón delante de Dios. No me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo sé que merezco que Dios me rechace. Yo sé que merezco a un lado. Pero yo me rindo a Él y le digo: Señor, no quites tu presencia. No me eches de delante de ti. Necesito estar cerca de ti. Necesito vivir en tu presencia. Sin ti me voy a secar. Sin ti no soy nada. No me eches de delante de ti, Señor, te lo suplico. Mírame con ojos de benevolencia, con ojos de misericordia, y no me deseches, Señor. Porque si tú me desechas, mi vida termina. No sirvo para nada si tú me desechas. No quites de mí tu Santo Espíritu. Ese Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios que está en nosotros y que recibimos cuando nuestro Señor, antes no lo conocíamos, no sabíamos que era el Espíritu Santo, pero hoy lo sabemos. Y no hay nada peor que conocer la dicha, conocer el privilegio de tener Espíritu Santo y de repente pensar: ¿y si Dios me lo quita, qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Por eso dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando tú y yo recibimos a Jesús, ¿recuerdas que nuestros corazones se activaron? No sé si te pasó a ti, pero yo sentí que flotaba. Yo sentí que en ese momento algo había sucedido, no lo entendía, pero yo sabía que algo había sucedido dentro de mí. Conocí ese gozo del fuego del Espíritu Santo en mi corazón. Y hoy no me puedo imaginar sin ese gozo dentro de mí. Por eso dice aquí:
vuélveme el gozo de tu salvación. Que eché a perder todo lo que llevaba ganado. Yo sé que eché a la borda todo lo que tú me has venido dando, pero ¿sabes qué, Señor? Permíteme volver a ese gozo de saber que soy salvo por ti, de saber que tú me has perdonado, de saber que tú no me vas a volver la cara, y espíritu noble me sustente. Es decir, ese espíritu que tú pones en mí, que sea mi sostén, que sea quien me dirija y que sea quien me lleve. Hay algo que nosotros tenemos que tener presente siempre, y es que David ciertamente es un personaje que todos conocemos, y te repito, hay personajes con los que yo me identifico muchísimo, y David es uno de ellos, porque mi hermano, tú y yo nos equivocamos una y otra y otra y otra vez. Nosotros estamos conscientes de quién es nuestro Salvador, sabemos. No que a Él no le importe, porque claro que le importa. Le importas tú. Le importa que estés bien. Claro que le importa que tú te equivoques. Pero tenemos un abogado, como dice la palabra, que se hizo hombre para poder entendernos a nosotros, para entender cómo funcionamos en este cuerpo, en esta carne. Y ese abogado se llama Jesucristo. Y dice que si pecamos o nos equivocamos, podemos acudir a Él. Que podemos acercarnos al trono de misericordia. ¿Para qué? Para recibir misericordia y oportuno socorro. Si tú sabes y reconoces que te has equivocado en lo que sea, hoy te invito a que, como David, te pongas a cuentas con Dios. No le ocultes a Dios tu pecado, Él lo conoce. Él sabe perfectamente lo que hiciste y en qué te equivocaste. ¿Y sabes qué? Su amor es grande, que está esperando solamente que tú te acerques a Él y le reconozcas y le digas: Señor, me equivoqué, perdóname. Como le dijo Natán a David: no vas a morir, no vas a morir, tu pecado ya fue remitido. Pero hay consecuencias que tenemos que afrontar. A veces tomamos decisiones que nos pesan por mucho tiempo en nuestras vidas. Y aunque somos salvos y aunque hemos sido perdonados, muchas veces tenemos que cargar durante algún tiempo con esas decisiones que tomamos mal, porque produjeron una reacción, resultado, y lo tenemos que afrontar, nos guste o no nos guste. A veces uno quisiera que desde que llegas a los pies del Señor, todo en tu entorno familiar cambiara y fuera de color de rosa, y tus hermanos y tus hijos y tus padres y todos aquellos a los que en algún momento afectaste, que cambiaran así como por arte de magia, ¿no? Dios lo puede hacer, sí lo puede hacer. Por supuesto que lo puede hacer, pero ¿sabes qué? Hay una consecuencia que viene de haber actuado mal en un momento dado. Pero sabemos que no estamos solos. Sabemos que todo el tiempo junto a nosotros, soportándonos para que podamos sobrellevar las consecuencias que nosotros mismos provocamos. Y uno puede pensar, pues si David era el amado de Dios, ¿por qué Dios permitió que pecara? ¿Por qué no lo estorbó? ¿Por qué no le dijo: hey, no hagas eso? A ver, vente tú, deja de ver a esa mujer. No, ¿verdad? No lo hizo. ¿Por qué? Porque, mi hermano, Dios no va a impedir que tú peques, porque esa es una decisión que tú tomas. Pero tienes que estar consciente de que si tú reconoces tu pecado y te acercas y te arrepientes, tenemos un Dios que nos va a perdonar en todo momento.
y que en todo momento nos va a decir, ven, acércate. Pues mi hijo, tú eres por quien yo fui a la cruz. Ese pecado que cometiste, yo ya pagué por él. Pero lo único que le interesa al Señor es que te arrepientas, que lo reconozcas y que te acerques a Él y le pidas que no te permita volver a caer en la misma situación de donde Él te sacó. Porque entonces somos como la puerca que vuelve al lodo y como el perro que vuelve a su vómito. Si lo vuelves a hacer, nosotros tenemos perros y hacen eso, y no es agradable, pero tampoco dejas de querer a tu perro porque lo hace. Simplemente tratas de evitar que lo haga. Y si eso hacemos nosotros con una mascota, imagínate lo que Dios hace con nosotros. No importa qué tan sucio hayas terminado, si tú te acercas a Él con un corazón abierto y arrepentimiento genuino, Él nos va a limpiar con hisopo hasta dejarnos blancos como la nieve. Amén. ¿Nos ponemos de pie, por favor? Vamos a hacer una oración para terminar. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, pero te damos gracias sobre todo, Señor, porque entendemos que en tu corazón, Señor, hay amor, hay misericordia inagotable, Señor. Dice tu palabra que donde abundó el pecado, sobreabunda tu gracia, Señor. Y a esa gracia tuya es a la que nosotros nos acogemos y es a la que nos acercamos hoy, Señor, con tu corazón contrito y humillado, porque dice tu palabra que un corazón así, tú no lo rechazas, Señor. Hoy nos acercamos a ti, arrepentidos de haber pecado contra ti, Señor, pero confiados en que en tu amor nosotros podemos seguir caminando hasta el fin de nuestros días, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por ser nuestro Padre y gracias por hablarnos hoy, Señor, de una manera directa, confrontándonos con nuestro pecado, pero también, Señor, dándonos la esperanza de salvación en Jesucristo. Gracias te damos por todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.